Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. El tema que vamos a tratar hoy es bastante importante. Si próximamente en la universidad o en los estudios superiores que estéis cursando tenéis previsto utilizar osciloscopios en laboratorio o simplemente sois aficionados y queréis aprender a utilizar este tipo de instrumentos con seguridad y sin romperlos, que es bastante importante, sobre todo la seguridad de cara a nosotros, no os mováis, cogeros un café, una Coca-Cola o una cerveza, lo que más os apetezca. Este tema es muy importante que lo tengamos claro antes de meter la pata. Actualmente en el mercado existen tres tipos de osciloscopios principalmente. Tenemos osciloscopios como este Siglent de aquí, que es el típico instrumento de laboratorio y es el que más acostumbrado estaréis a ver. Este osciloscopio, como estaréis suponiendo, se alimenta a través de la red eléctrica. Tiene un cable detrás con una conexión a 230 voltios a la red eléctrica. El segundo tipo de osciloscopios, que en la actualidad cada vez se está haciendo más popular, son los instrumentos portátiles, como este Owon, que es un instrumento multifunción. Ahora mismo estoy utilizando la función de multímetro, pero con este botón de mode puedo cambiar entre sus funciones y, como veis, lo podemos utilizar como osciloscopio. Como veis, aquí en su parte superior tenemos las conexiones BNC, que son las conexiones típicas que utilizamos para conectar las ondas de osciloscopio. Y este instrumento, como podéis ver, es totalmente portátil. Es un instrumento que se alimenta a batería. Y el tercer formato en el que podemos encontrar los osciloscopios es en formato USB. Este osciloscopio de aquí quizás no es tan conocido como otros, como el Picoscope o algún instrumento de Owon y de Hunter, pero al igual que estos que menciono, es un osciloscopio de 2 canales USB. Esta parte superior tiene la conexión USB para conectarlo con el ordenador. El osciloscopio de banco se alimenta a través de la red eléctrica, mientras que el osciloscopio portátil se alimenta a través de una batería interna. Y esta pequeña pero gran diferencia provoca un efecto que debemos conocer, ya que de no conocerlo puede ser muy peligroso. Mira, esto es un cable que tengo conectado a la red eléctrica. Se encuentra el conductor de fase y neutro y en el centro el conductor de tierra. Ahora muy atentos, que viene la parte crucial y que quiero que entendáis. ¿Qué pasa si medimos continuidad entre tierra? Vamos a hacerlo. Vamos a medir continuidad entre el pin central y la parte exterior o el negativo del conector BNC. Vamos a medir continuidad. Y como veis, efectivamente existe continuidad entre la tierra física de la red eléctrica y el negativo, la parte exterior del conector BNC. Y esto implica que si la tierra física de la red eléctrica la tenemos en esta parte exterior, también la tenemos en un cocodrilo de la sonda de prueba. Y efectivamente hay continuidad entre el cocodrilo y la tierra física. Y esto, que puede parecer un detalle menor, en el negativo, en el cocodrilo, se encuentre la tierra física, es muy importante, ya que si utilizamos este tipo de osciloscopios para medir la red eléctrica, lo que haríamos sería conectar el cocodrilo a neutro y la punta propiamente dicha a la fase, y en principio no habría ningún problema, ya que estaríamos cortocircuitando el neutro de la vivienda con la tierra física, y en principio no es recomendable, pero en sistemas TN no debe haber ningún problema. Sin embargo, si nos equivocamos al hacer la conexión de este cocodrilo y en vez de conectarlo en neutro lo conectamos en fase, estaríamos cortocircuitando la tierra física de la red eléctrica con la fase, y esto provocaría, si tenemos suerte, que salte el diferencial y no haya ningún problema, pero si el diferencial no salta, es muy probable que o la sonda de prueba o el osciloscopio se queme. Así que ya sabéis, punto número 1, los osciloscopios de banco no son recomendados para medir la red eléctrica. Existe una solución si no queremos gastar 200, 300 o 400 euros en una punta diferencial, simplemente para usarla de forma esporádica, y la solución es, como muchos ya estaréis intuyendo, hacer uso de un osciloscopio portátil. Este tipo de instrumentos, como no tienen conexión directa con la red eléctrica, sino que se alimenta por su batería, tiene tanto negativo como positivo de la punta de prueba totalmente flotante con la red eléctrica. Pero debemos tener una cosa muy en cuenta, y es que en el momento que conectamos este osciloscopio portátil con un cable USB al ordenador, por ejemplo, ya sí lo estamos referenciando a tierra, que normalmente la parte externa del conector USB sí que está conectada físicamente a tierra. Así que tenedlo muy en cuenta. Si vais a replicar la medida que voy a hacer yo a continuación, tened muy en cuenta utilizar un osciloscopio portátil alimentado por su batería interna, no alimentado a través de USB. Y si vamos a utilizar un osciloscopio de banco, no utilizarlo con las ondas de prueba convencionales. Hay que hacer uso de una punta diferencial. Para. Antes de hacer la conexión, que sé que estás deseando de conectar el osciloscopio para poder ver la forma de la red eléctrica, ese famoso seno que todos conocemos, hay un tercer aspecto que debemos tener en cuenta. Todos los instrumentos tienen unas tolerancias en cuanto a tensión de entrada que soportan y debemos conocerlas. Este instrumento en específico soporta hasta 400 voltios pico. Como sabéis, la red eléctrica tiene un valor de en torno a 240 o 250 voltios RMS. Si hacemos la conversión de esos 240 o 250 RMS a tensión pico-pico, es un valor bastante más alto y sobrepasamos la tensión que soporta este instrumento. Así que
Muy importante que la sonda que vayamos a utilizar la utilicemos con el atenuador en por 10, para que el valor de tensión que llegue a la entrada del osciloscopio sea 10 veces menor con respecto al valor real. Y ahora ya sí que sí podemos hacer la conexión. Como he dicho, en estos osciloscopios portátiles no hay que tener la precaución de dónde conectamos el cocodrilo, así que independientemente de fase o neutro, vamos a hacer la conexión. Ahí la tenemos y levantamos el diferencial. Como podéis ver, podemos visualizarla y hacer las medidas necesarias sin problema. Tenemos una frecuencia de 50 Hz, que es lo esperable, y una tensión pico a pico de 700 voltios. Esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.